El asilo es tu único futuro si no me das la casa. Me susurró mi hijo al oído mientras me abrazaba por la espalda, fingiendo cariño delante de su esposa. Sus palabras se clavaron en mi alma como vidrios rotos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 69 años y vivo en una casita de adobe en las afueras de Guadalajara, México. Esta mañana de marzo, mientras regaba mis geranios rojos en el pequeño patio, escuché el sonido familiar del Tsuru azul de mi hijo Ricardo estacionándose frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró como siempre que lo veía llegar después de semanas sin visitarme. Llevaba puesto mi delantal de flores amarillas, el mismo que usé para hacerle quesadillas cuando era niño. Mis manos, arrugadas por los años pero aún firmes, temblaron ligeramente al secar las gotas de agua que quedaron en la regadera. A través de la ventana de la cocina, lo vi bajarse del carro junto con Patricia, su esposa desde hace 5 años. Ella llevaba un vestido negro ajustado y lentes de sol oscuros, a pesar de que el cielo estaba nublado. La puerta se abrió sin que tocaran. Ricardo tenía llaves desde que cumplió 18 años, hace 31. Sus pasos resonaron en el piso de mosaicos que yo misma había limpiado esa mañana con cloro y jabonzote, como todas las mañanas desde hace 40 años. «Buenos días, mamá», dijo secamente, sin el beso en la mejilla que solía darme. Patricia me saludó con un movimiento de cabeza apenas perceptible, manteniendo la distancia como si mi pobreza fuera contagiosa. Se sentaron en el pequeño comedor de 4 sillas que compré cuando Ricardo se casó, esperando que algún día traería nietos a desayunar conmigo los domingos. Ese sueño nunca se cumplió. Patricia decía que los niños no estaban en sus planes porque interfería con su carrera como vendedora de seguros. «Ponte algo más decente», me dijo Patricia, señalando mi delantal con desprecio. «Vamos a hablar de cosas importantes». Obedecí en silencio, como siempre había hecho para mantener la paz. Me quité el delantal y me puse el suéter azul marino que Ricardo me regaló en mi cumpleaños pasado, el único regalo que había recibido ese día. Mientras me cambiaba en mi recámara, escuché sus voces murmurar en la cocina, planificando algo que mi instinto me decía que no me iba a gustar. Regresé al comedor y Ricardo había extendido varios papeles sobre la mesa. Reconocí inmediatamente el formato legal, las letras pequeñas, los espacios para firmas que me recordaban a cuando firmé la escritura de esta casa hace 20 años, después de trabajar como empleada doméstica durante 15 años para poder comprarla. «Mamá, necesitamos que firmes estos documentos», dijo Ricardo, evitando mirarme directamente a los ojos. Su voz sonaba diferente, más fría, como cuando era adolescente, y me pedía dinero para salir con sus amigos. «¿Qué documentos?», pregunté, acercándome para ver mejor. Mis lentes de lectura estaban en la cocina, pero alcanzaba a distinguir palabras como transferencia, propietario único y beneficiario. «Es para proteger la casa», explicó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Si algo te pasa, si te enfermas o...» Hizo una pausa dramática. «Si desarrollas demencia como la abuela refugio, la casa podría perderse por deudas médicas o trámites burocráticos complicados». El nombre de mi madre, que había muerto 5 años atrás después de luchar contra el Alzheimer, resonó en mi pecho como una campana funeral. Refugio había perdido su casa en Tonalá precisamente por esos trámites que Patricia mencionaba, y tuvo que venirse a vivir conmigo sus últimos 3 años. «Pero yo estoy bien de salud», respondí, sintiendo cómo la desconfianza crecía en mi estómago como una planta venenosa. «El doctor Hernández me dijo en mi último chequeo que estoy perfecta para mi edad. Por ahora», dijo Ricardo, finalmente mirándome a los ojos. «Pero ya tienes 69 años, mamá. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana». Sus palabras me dolieron más que cualquier diagnóstico médico. Mi propio hijo, el niño que llevé en brazos durante sus primeros 2 años porque lloraba si no estaba conmigo, ahora me veía como una carga,
como un problema que resolver antes de que se complicara más. Necesito tiempo para pensarlo, dije, empujando suavemente los papeles hacia él. Esto es muy importante. Es mi casa. Es todo lo que tengo. La atmósfera en el comedor cambió instantáneamente. Patricia se irguió en su silla como una serpiente lista para atacar, y Ricardo cerró los puños sobre la mesa. El silencio se volvió pesado, cargado de una tensión que nunca había sentido en mi propia casa. ¿Tiempo para qué?, preguntó Patricia con una risa seca. ¿Para consultar con quién? No tienes familia aquí, Carmen. No tienes amigos. No tienes dinero para pagar abogados. Sus palabras fueron como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior. Era cierto que vivía sola desde la muerte de mi madre. Era cierto que mis hermanas se habían ido a Estados Unidos hace décadas. Era cierto que mi círculo social se reducía a doña Esperanza, mi vecina de 80 años, y al padre Miguel de la iglesia San José. La decisión es simple, continuó Patricia, levantándose y caminando hasta quedar detrás de mi silla. ¿Firmas ahora, mientras todavía puedes decidir dónde vivir, o esperas hasta que otros decidan por ti? Fue entonces cuando Ricardo se acercó por detrás y me puso las manos en los hombros, fingiendo un abrazo cariñoso. Sus labios se acercaron a mi oído derecho, y con una voz tan baja que solo yo pude escucharla, me susurró las palabras que destrozarían para siempre la imagen que tenía de mi hijo. El asilo es tu único futuro si no me das la casa. Mi sangre se congeló. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esas palabras, pronunciadas con la frialdad de un extraño pero con la voz del hijo que había cuidado durante sus fiebres infantiles, me partieron el alma en pedazos tan pequeños que dudé si alguna vez podrían volver a juntarse. En ese momento, mientras sentía el peso de sus manos en mis hombros y el veneno de sus palabras en mis oídos, una imagen me cruzó por la mente como un relámpago. La pequeña caja de metal que guardaba en el closet de mi recámara, escondida detrás de las cobijas viejas. Dentro de esa caja estaba mi testamento, firmado hace 3 años con el notario López, donde había decidido que mi casa se convertiría en un refugio para mujeres abandonadas. Ricardo no sabía de la existencia de ese documento. Nadie lo sabía. Y mientras él seguía susurrándome amenazas disfrazadas de consejos, yo comencé a entender que la guerra por mi dignidad estaba a punto de comenzar. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas y les dije que necesitaba ir al baño. Era mentira. Solo necesitaba alejarme de esas miradas frías, de esas palabras que me cortaban como navajas. En el pequeño pasillo que conectaba el comedor con las recámaras, me apoyé contra la pared de adobe y cerré los ojos, tratando de controlar los latidos de mi corazón. Las voces de Ricardo y Patricia llegaban hasta mí como un murmullo venenoso. Alcancé a escuchar fragmentos. Obstinada como siempre. No podemos esperar más. Ya está senil y no se da cuenta. Cada palabra era una puñalada más profunda en una herida que llevaba años abriéndose sin que yo me diera cuenta. Entré a mi recámara y me senté en la cama donde había pasado tantas noches desvelada, cuidando a Ricardo cuando tenía asma. Recordé las madrugadas corriendo al hospital del Seguro Social con él en brazos, envuelto en una cobija azul que todavía guardaba en el closet. Tenía 8 años cuando los ataques eran tan severos que los doctores me decían que tal vez no pasaría de los 15. Yo trabajaba de día como empleada doméstica en las colonias ricas de Guadalajara, y de noche me quedaba despierta vigilando su respiración. Durante esos años terribles, vendí todo lo que tenía de valor. Primero fue el anillo de compromiso que me había dado su padre antes de abandonarnos, un aro de oro blanco con un pequeño diamante que brillaba como una promesa rota. Lo empeñé en la casa de empeños de la calle Madero, y con ese dinero pagué el nebulizador que Ricardo necesitaba usar 4 veces al día. Nunca lo recuperé. Después vendí la cadena de oro que me había regalado mi madre en mis 15 años, la única herencia que tenía de ella además de esta casa. La llevé a la joyería Don Samuel, y con el dinero compré los medicamentos que el seguro no cubría completamente. Medicamentos caros, importados,
que costaban la mitad de mi sueldo mensual. Trabajé en 5 casas diferentes durante esos años. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar a la primera casa a las 6. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, cuidaba niños que no eran míos mientras el mío se quedaba solo después de la escuela. Regresaba a las 8 de la noche, exhausta, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza y la espalda adolorida por cargar aspiradoras y cubetas. Los sábados y domingos trabajaba en fiestas, sirviendo en eventos de familias adineradas que me pagaban por día lo que ganaba en una semana en las casas. Veía a esas mujeres elegantes con sus vestidos caros, hablando de sus viajes a Europa y sus compras en centros comerciales que yo solo conocía de vista. Mientras tanto, yo ahorraba cada peso que podía para comprar esta casa en Tlaquepaque, un pequeño terreno con una construcción a medio terminar que pude pagar en abonos durante 8 años. Ricardo nunca supo cuánto sacrifiqué por él. Cuando cumplió 18 años y entró a estudiar administración en la Universidad de Guadalajara, yo seguí trabajando para pagarle la colegiatura, los libros, el transporte. Él tenía compañeros que llegaban en carros del año, con ropa de marca, dinero para salir los fines de semana. Yo vendí mi televisor viejo para comprarle una computadora usada que necesitaba para sus trabajos. Durante sus años universitarios, Ricardo casi nunca estaba en casa. Salía temprano y regresaba tarde, siempre con prisa, siempre con tareas que hacer. Los domingos se iba con sus amigos a antros y bares que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando le preguntaba por sus estudios, me respondía con monosílabos: bien, regular, ya te conté. Gradualmente, las conversaciones se volvieron más cortas. Los besos de buenas noches desaparecieron. Las sonrisas se volvieron raras. Conoció a Patricia durante su último año de carrera. La primera vez que la trajo a casa, yo había preparado mole poblano desde las 5 de la mañana, moliendo los chiles en el metate de mi madre. Puse la mesa con el mantel bordado que había hecho durante las noches de insomnio. Encendí velas. Compré refrescos de vidrio en lugar de los de plástico que normalmente compraba para ahorrar dinero. Patricia llegó con tacones altos que resonaban en mis pisos de mosaico como martillazos. Se sentó en la punta de la silla, como si tuviera miedo de ensuciarse. Comió 3 cucharadas del mole y dijo que estaba muy condimentado para su estómago. Cuando le ofrecí agua de horchata que había preparado especialmente para ella, me dijo que no tomaba bebidas con azúcar porque estaba cuidando su figura. Esa noche, después de que se fueron, encontré el plato de Patricia casi lleno escondido debajo de una servilleta. El mole que me había tardado 6 horas en preparar, tirado como basura. Lloré mientras lavaba los platos, sintiendo por primera vez que mi comida, mi esfuerzo, mi casa, no eran suficientes para la mujer que mi hijo había elegido. Cuando Ricardo se graduó, yo estaba en primera fila en la ceremonia de la universidad. Llevaba mi único vestido bueno, negro con flores pequeñas, que había comprado en el tianguis de Tonalá. Aplaudí más fuerte que nadie cuando dijeron su nombre. Me sentía orgullosa, realizada, como si todos esos años de sacrificio hubieran valido la pena. Tomé fotos con mi celular básico, que apenas sabía usar, pero quería tener un recuerdo de ese momento. Después de la ceremonia, Ricardo se fue a celebrar con sus compañeros de clase. Yo regresé sola a casa en el camión, cargando el ramo de flores que le había llevado y que él había dejado olvidado en mi asiento. Esa noche cené sola, viendo las fotos borrosas en mi celular, imaginando el futuro brillante que le esperaba a mi hijo profesionista. Consiguió trabajo rápido en una empresa de seguros, el mismo lugar donde trabajaba Patricia. Al principio venía a visitarme todos los domingos. Me contaba de su oficina, de sus clientes, de los proyectos importantes que le asignaban. Yo le preparaba su comida favorita, tacos de guisado con salsa verde, y él me platicaba de su nueva vida mientras comía. Pero las visitas se fueron espaciando. Primero cada 15 días, después una vez al mes. Cuando le preguntaba por qué ya no venía tan seguido, me decía que tenía mucho trabajo, que Patricia y él estaban ocupados con cosas de adultos, que yo no entendería. Sus respuestas me dolían, pero yo las aceptaba porque pensaba que era normal, que los hijos crecen y se independizan. Se casaron un sábado lluvioso de octubre
en una pequeña ceremonia civil, a la que solo asistimos 10 personas. Yo había ahorrado durante un año para comprarle un regalo digno, un juego de trastes de porcelana que vi en el centro de Guadalajara y que costaba el equivalente a 2 meses de mi salario. Patricia lo desenvolvió delante de todos y dijo: «Ay, Carmen, qué bonito. Lo vamos a guardar muy bien». Nunca lo usaron. Después de la boda, las visitas se redujeron a una vez cada 2 meses, siempre acompañado de Patricia. Ya no comía mi comida con el mismo gusto. Ya no me contaba de su trabajo. Ya no se quedaba a platicar después de comer. Llegaba, comía rápido, hablaba de cosas superficiales y se iba. Patricia siempre encontraba defectos, que hacía mucho calor en mi casa, que mi perro ladraba mucho, que el camino de tierra estaba muy feo. Los cumpleaños se volvieron llamadas telefónicas de 5 minutos. Los días de las madres se convirtieron en mensajes de WhatsApp, con imágenes descargadas de Internet. Las navidades se transformaron en visitas de 1 hora, donde ellos llegaban con prisa porque tenían otros compromisos familiares. Pero yo seguía esperándolo. Seguía cocinando sus platillos favoritos por si se aparecía sin avisar. Seguía comprando su cerveza preferida para tenerla fría en el refrigerador. Seguía limpiando el cuarto que había sido suyo, manteniendo sus trofeos de la escuela y sus fotos de la infancia, como un altar a un hijo que ya no existía. El año pasado, cuando cumplí 68 años, esperé toda la tarde que llegara. Había hecho un pastel de 3 leches, su favorito desde niño. Puse velitas y todo. A las 9 de la noche recibí un mensaje: «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón, se nos hizo tarde en el trabajo». Comí el pastel sola, viendo las velitas derretirse en la oscuridad de mi comedor. Ahora, sentada en mi cama, escuchando sus voces planear mi destino en mi propia sala, entendía finalmente la verdad que había estado negando durante años. Para Ricardo, yo ya no era su madre. Era un obstáculo. Era una responsabilidad. Era un problema que resolver. Regresé al comedor tratando de mantener la compostura. Ricardo y Patricia habían movido los papeles hacia mi lugar en la mesa, como si ya hubieran decidido que yo iba a firmar sin más discusión. La pluma azul estaba colocada justo al lado de mi plato, esperándome como una serpiente lista para morder. «¿Ya lo pensaste?», preguntó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 5 minutos es tiempo suficiente para una decisión tan simple. «No es simple para mí», respondí, sentándome lentamente en mi silla. «Esta casa es mi vida entera. Necesito entender exactamente qué estoy firmando». Ricardo suspiró con impaciencia, como cuando era adolescente y le pedía que me explicara su tarea de matemáticas. «Mamá, no es tan complicado. Es solo un traspaso preventivo. Tú seguirías viviendo aquí exactamente igual que ahora». «¿Exactamente igual?», pregunté, tomando los documentos para intentar leer las letras pequeñas. Sin mis lentes, las palabras se difuminaban como hormigas negras corriendo por el papel blanco. «Bueno», dijo Patricia, intercambiando una mirada rápida con Ricardo. «Obviamente habría algunas mejoras, renovaciones necesarias. Esta casa está muy vieja, Carmen. Los mosaicos están quebrados, las paredes necesitan pintura, la cocina está obsoleta». Sus palabras me golpearon en el estómago. Esta casa que yo había construido peso a peso, que había pintado con mis propias manos cada 2 años, que había cuidado como se cuida a un hijo enfermo, de repente se había vuelto obsoleta en su boca. «Y el jardín», continuó Patricia, señalando hacia el patio donde crecían mis geranios y mi pequeño limonero, «está lleno de plantas que atraen moscas y mosquitos. Sería mejor poner césped sintético, algo más higiénico». Mi limonero, el árbol que planté cuando Ricardo cumplió 10 años, diciéndole que crecería junto con él, el árbol que me había dado limones para sus aguas frescas durante toda su adolescencia. Para Patricia, era solo un criadero de moscas. «Además», añadió Ricardo, «el techo de lámina hace mucho ruido cuando llueve. Los vecinos se han quejado». Mentira. Doña Esperanza, mi única vecina cercana, nunca se había quejado de nada. Al contrario, muchas tardes nos sentábamos juntas en mi patio a escuchar el sonido de la lluvia en el techo, tomando café de olla y recordando historias de nuestros maridos muertos.
Para mí, ese sonido era música. Para Ricardo, era molestia. ¿Se han quejado?, pregunté, sintiendo cómo la desconfianza crecía en mi pecho como mala hierba. Bueno, no directamente, admitió Ricardo. Pero es obvio que una casa como esta baja el valor de toda la zona. Patricia asintió con entusiasmo. Exactamente. Los vecinos invierten en mejorar sus propiedades, y tu casa. En fin, se ve abandonada en comparación. Abandonada. La casa que limpiaba todos los días, donde lavaba mis pisos con cloro hasta que brillaran, donde mantenía cada rincón impecable a pesar de mis 69 años, era abandonada para ellos. Mira, mamá, dijo Ricardo, tomando un tono más suave que no logró engañarme. Nosotros te vamos a cuidar. Cuando la casa esté a mi nombre, podremos hacer todas las mejoras necesarias. Va a estar preciosa, como nueva. ¿Y yo dónde voy a vivir mientras hacen las renovaciones?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Patricia jugueteaba con su anillo de compromiso, un diamante enorme que brillaba más que toda la joyería que yo había vendido en mi vida. Ricardo miraba hacia la ventana, evitando mis ojos. Hay opciones, dijo finalmente Patricia. Residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Sería como unas vacaciones. Ahí estaba, la palabra que habían estado evitando durante toda la conversación. Residencia, asilo, el lugar donde enviaban a las madres que ya no servían, donde las olvidaban entre el olor a desinfectante y el ruido de las máquinas que mantienen vivos a cuerpos que ya no quieren seguir, solo temporalmente, agregó Ricardo rápidamente, notando el horror en mi cara. Hasta que la casa esté lista. ¿Cuánto tiempo?, susurré. 2 meses. Máximo 3. Mintió Patricia con la facilidad de alguien que había practicado esa mentira muchas veces. Vas a estar tan cómoda que no vas a querer regresar. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso había estado rompiéndose lentamente durante años. Fue algo más profundo, más fundamental. Fue mi confianza en el mundo, mi fe en que las madres que aman incondicionalmente reciben amor a cambio, mi creencia de que los hijos cuidan a sus padres como fueron cuidados. No voy a firmar, dije, empujando los papeles hacia el centro de la mesa. La reacción fue inmediata. Patricia se irguió en su silla como un escorpión listo para atacar. Ricardo cerró los puños sobre la mesa. Mamá, no seas necia, dijo Ricardo, y su voz había perdido toda la suavidad fingida. Esto es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? ¿Según quién? Según la realidad, espetó Patricia. Eres una mujer vieja, sola, sin recursos. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas caminar? ¿Cuando se te olviden las cosas? ¿Cuando ya no puedas cuidarte sola? Sus preguntas cayeron sobre mí como piedras, cada una diseñada para hacerme sentir frágil, inútil, dependiente. Todavía puedo cuidarme perfectamente, respondí, tratando de mantener la voz firme. ¿En serio? Patricia se levantó y caminó hacia mi cocina. Regresó con mi pastillero semanal, ese organizador de plástico azul donde separaba mis vitaminas y mi medicamento para la presión. Ayer era martes y todavía tenías las pastillas del lunes. Te estás olvidando de tomarlas. Era verdad. El lunes había tenido mucho dolor de rodillas por la humedad y me había quedado dormida temprano, olvidando mis pastillas. Un olvido de una vez se había convertido en evidencia de demencia senil en la boca de Patricia. «Y tu refrigerador», continuó Patricia, como un fiscal presentando pruebas ante un jurado, «está lleno de comida echada a perder. Encontré yogur vencido desde hace una semana». También era cierto. Compraba yogur sin recordar que ya tenía, porque vivía sola, y a veces se me olvidaban las cosas que tenía guardadas atrás del refrigerador. Pero de ahí a tener demencia había una distancia enorme que Patricia había borrado con una sola acusación. «Y las cartas del banco», agregó Ricardo, sacando de su bolsa un sobre que reconocí inmediatamente. «Mamá, no has pagado el predial en 2 meses». Mi sangre se heló. Ese sobre estaba en mi recámara, en el cajón de mi mesita de noche. ¿Cómo había llegado a las manos de Ricardo? «¿Cómo tienes eso?», pregunté.
sintiendo cómo la traición se extendía por mis venas como veneno. Lo encontré en tu cuarto cuando fui al baño, mintió Ricardo sin pestañear. Estaba tirado en el suelo. Mentira. Yo guardaba todas mis cuentas importantes en el cajón, organizadas por fecha. Ricardo había estado revisando mis cosas, violando mi privacidad, buscando municiones para usarlas contra mí. ¿Revisaste mis cajones?, pregunté, mi voz subiendo de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No los revisé, mamá. Se cayeron cuando tropecé con tu mesita. Otra mentira. Mi mesita estaba pegada a la pared. Era imposible tropezarse con ella yendo hacia el baño. Mira, dijo Patricia, volviendo a sentarse y tomando un tono condescendiente que me hizo hervir la sangre. Entendemos que esto es difícil para ti. Nadie quiere perder su independencia. Pero tienes que ser realista. Los olvidos van a empeorar. Las cuentas sin pagar van a acumularse. Y cuando tengas una emergencia médica, porque a tu edad las emergencias médicas no son sí, sino cuándo, no vas a tener cómo pagar los gastos. Tengo el seguro social, respondí débilmente. Que no cubre medicamentos caros ni cuidados especializados, replicó Patricia inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Sabes cuánto cuesta un tratamiento de quimioterapia? ¿Una operación del corazón? ¿Un mes en cuidados intensivos? No lo sabía. Nunca había tenido que averiguarlo, pero sus números sonaban terribles, inalcanzables para una mujer que vivía con una pensión de 3,000 pesos mensuales. Si firmas ahora, continuó Patricia con la paciencia de una maestra explicando matemáticas básicas a una niña lenta, nosotros nos hacemos responsables de todos esos gastos. Tu salud, tu bienestar, todo estaría cubierto. Serías una mujer libre de preocupaciones. Libre. La palabra sonaba hermosa en su boca, pero yo sabía que su definición de libertad era muy diferente a la mía. Para Patricia, yo sería libre de tomar decisiones, libre de tener opiniones, libre de existir como algo más que una responsabilidad que otros manejan. De repente, una imagen cruzó por mi mente. La cajita de metal escondida en mi closet, con mi testamento adentro. En ese documento, firmado hace 3 años con el notario López, yo había decidido que al morir, mi casa se convertiría en un refugio para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Había pensado en doña Esperanza, en las señoras que veía en el mercado cargando bolsas pesadas sin que nadie las ayudara, en todas las madres que como yo habían dado todo y recibían olvido a cambio. Ricardo no sabía nada de ese testamento. Patricia tampoco. En su mente codiciosa, ya habían gastado el dinero de la venta de mi casa. Ya habían planeado deshacerse de mí para quedarse con mi única posesión de valor. Pero yo tenía una carta que no esperaban. Un as bajo la manga que había guardado precisamente para un momento como este, aunque nunca imaginé que tendría que usarlo contra mi propio hijo. Está bien, dije finalmente, levantándome de la mesa. Necesito pensarlo con calma. Dense una vuelta, vayan a comer algo, y cuando regresen les daré mi respuesta. Patricia y Ricardo intercambiaron una mirada de triunfo. Pensaron que había capitulado, que los había aceptado como mis nuevos dueños. No tenían idea de que la guerra apenas estaba comenzando. Después de que se fueron, me quedé inmóvil en mi comedor durante casi 1 hora, mirando los papeles que habían dejado sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. El silencio de mi casa, que antes me consolaba, ahora se sentía pesado y amenazante. Cada crujido de la madera, cada sonido del viento en las láminas del techo, me hacía sobresaltar. Caminé hacia mi recámara con pasos lentos, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por la tensión acumulada. Abrí el closet y moví las cobijas viejas hasta encontrar la pequeña caja de metal donde guardaba mis documentos más importantes. Con manos temblorosas, saqué el testamento que había firmado 3 años atrás, cuando doña Esperanza me había contado la historia de su comadre Jacinta, una señora que murió sola y cuya familia había vendido su casa antes de que la enterraran. El papel amarillento crujió entre mis dedos. Ahí estaban las palabras que había dictado al notario López. Dejo mi casa ubicada en la calle Jacarandas número 47, Colonia San José, para que sea convertida en un refugio para mujeres mayores en situación de abandono familiar. Mi firma temblaba al final del documento,
pero era legítima, válida, incontestable. Me senté en la cama y volví a leer cada línea, cada cláusula. También había incluido una disposición especial. Si alguien intentaba coaccionarme o presionarme para cambiar este testamento durante mis últimos años, el refugio recibiría además mis pocos ahorros y mis pertenencias personales. Era mi seguro contra la codicia, mi protección contra hijos desagradecidos que vieran mi muerte como una oportunidad de negocio. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Ricardo. «Mamá, ya regresamos». ¿Abrirías la puerta? Guardé rápidamente el testamento en la caja y la escondí de nuevo entre las cobijas. Cuando abrí la puerta, vi que no solo habían regresado Ricardo y Patricia. Con ellos venía una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje sastre gris y cargando un maletín de cuero negro. «Mamá, te presento a la licenciada Sandra Vázquez», dijo Ricardo con una sonrisa que trataba de parecer casual. «Es abogada especialista en derecho familiar. La trajimos para que te explique mejor los documentos». Mi corazón se aceleró. Habían traído refuerzos. Artillería pesada para quebrar mi resistencia. La licenciada Vázquez me extendió la mano con una sonrisa profesional, del tipo que se practica frente al espejo hasta que parece natural. «Mucho gusto, señora Morales. Su hijo me ha explicado la situación y quiero que sepa que todo lo que vamos a hacer hoy es completamente legal y está pensado para proteger sus intereses». Nos sentamos en la sala, la licenciada en el centro, como un juez presidiendo un tribunal. Abrió su maletín y sacó más papeles, estos con sellos oficiales y membrete de un despacho jurídico que nunca había escuchado mencionar. «Verá, señora Morales», comenzó la abogada con voz pausada y condescendiente. «Lo que su hijo propone es algo que llamamos fideicomiso preventivo. Usted mantiene todos los derechos de uso de la propiedad, pero la titularidad pasa a su hijo para evitar complicaciones futuras». «¿Qué tipo de complicaciones?», pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde iba la conversación. «Bueno, a su edad, existe el riesgo de deterioro cognitivo. Alzheimer, demencia senil. Ese tipo de enfermedades son muy comunes en personas mayores de 65 años». La licenciada hablaba como si estuviera leyendo estadísticas de un libro de medicina, sin emoción, sin humanidad. «Si eso llegara a pasar, usted no podría tomar decisiones legales válidas. La casa podría quedar en el limbo legal». «Pero yo estoy perfectamente bien de mis facultades mentales», protesté. «Por supuesto que sí», dijo la abogada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y precisamente por eso es el momento ideal para firmar estos documentos. Mientras usted está plenamente consciente y puede dar su consentimiento informado». Ricardo se acercó y se sentó a mi lado en el sillón. «Mamá, la licenciada nos está haciendo un precio especial. Normalmente este trámite cuesta 20,000 pesos, pero a nosotros nos lo hace por 5,000. 5,000 pesos. Más de lo que yo tenía en mi cuenta de banco, más de lo que ganaba en 2 meses. Y me estaban pidiendo que pagara por entregar mi propia casa, como si fuera una multa por haber vivido demasiado tiempo. ¿Y si yo no quiero firmar?», pregunté directamente. El ambiente en la sala cambió inmediatamente. La licenciada cerró su maletín con un clic seco. Patricia se irguió en su silla. Ricardo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de frustración y desprecio que me heló la sangre. «Bueno», dijo la licenciada lentamente. «Esa es su decisión, por supuesto. Pero debo advertirle que existe otra alternativa». El silencio que siguió fue tenso, cargado de amenazas no pronunciadas. «¿Qué alternativa?», susurré, aunque ya no quería escuchar la respuesta. «Su hijo puede iniciar un proceso de interdicción», explicó la abogada con la misma voz neutra que había usado antes. «Es un procedimiento legal donde se demuestra ante un juez que usted ya no está capacitada para manejar sus asuntos financieros y legales. En ese caso, el juez nombra a su hijo como su tutor legal». «¿Tutor?», repetí, sintiendo cómo la palabra me quemaba la garganta. «Exactamente. Su hijo tendría la autoridad legal para tomar todas las decisiones por usted. Dónde vive, cómo gasta su dinero, qué tratamiento médico recibe, todo». La licenciada hizo una pausa para que sus palabras se hundieran en mi mente como dagas. «Y eso incluye, por supuesto,
La decisión sobre si usted puede seguir viviendo sola o necesita cuidado especializado. Patricia se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de malicia. Hay testimonios de vecinos que dicen que a veces te ven hablando sola en el jardín. Y el señor de la tienda de la esquina comentó que la semana pasada fuiste a comprar sal 3 veces en el mismo día porque se te olvidaba que ya habías comprado. Mentiras. Hablaba con mis plantas porque era una costumbre que había tenido toda la vida, no porque estuviera loca. Y había ido a la tienda 3 veces porque cada vez recordaba algo diferente que necesitaba. Sal, huevos, leche. Pero ellos habían convertido mis actividades normales en síntomas de demencia. También está el asunto de las cuentas sin pagar, agregó Ricardo, como si estuviera leyendo de una lista preparada. El recibo de la luz de febrero, el agua de marzo. Son patrones preocupantes de negligencia personal. Esas cuentas se pagaron. Protesté débilmente. Con retraso, replicó Patricia. Y solo después de que el señor del agua vino a amenazarte con cortarte el servicio. Era cierto que había pagado tarde algunas cuentas, pero no porque se me olvidaran, sino porque a veces tenía que esperar a que me llegara mi pensión para tener dinero suficiente. La pobreza no era demencia, pero en sus bocas sonaba igual de vergonzosa. «Mira, mamá», dijo Ricardo, tomando mis manos entre las suyas con una ternura fingida que me revolvió el estómago. «Nosotros no queremos llegar a eso. No queremos que pases por la humillación de un juicio público donde van a examinar cada aspecto de tu vida privada. Preferiríamos resolver esto en familia, con amor y respeto. Amor y respeto». Las palabras sonaban obscenas viniendo de él, después de todo lo que me había dicho, después de traer abogados a mi casa para intimidarme, después de revisar mis cajones y usar mis propias carencias contra mí. «¿Y si firmo?», pregunté, sintiendo cómo se me quebró la voz. «Si firmas», dijo la licenciada recuperando su tono profesional, «todo se queda en familia. Usted mantiene su dignidad, su privacidad y la seguridad de saber que sus asuntos están en manos de alguien que la ama, alguien que me ama». Miré a Ricardo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, que me pedía que le cantara para poder dormir, que una vez me dijo que yo era la mujer más bonita del mundo. Pero lo único que encontré fue impaciencia, codicia mal disimulada, y algo peor, vergüenza. Mi propio hijo se avergonzaba de mí. «Necesito ir al baño», dije, levantándome con dificultad. En el pequeño baño de mi casa, me miré en el espejo rajado que llevaba ahí más de 15 años. Vi a una mujer vieja, con el pelo blanco mal teñido de negro, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con manchas de edad en las manos. Vi a alguien que había trabajado toda su vida, que había sacrificado todo por su hijo, que había construido una casa ladrillo por ladrillo con sus propias manos, pero también vi algo más. Vi determinación en esos ojos cansados, vi dignidad en esa espalda encorvada por años de trabajo duro. Vi a una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la soledad, al abandono de su marido, y que no iba a dejarse vencer por la codicia de su propio hijo. Regresé a la sala donde los 3 me esperaban como buitres esperando que un animal termine de morir. Ricardo tenía la pluma en la mano, lista para dármela en cuanto me sentara. «Ya decidí», dije, manteniéndome de pie frente a ellos. «Perfecto», dijo Patricia, con una sonrisa de triunfo. «No voy a firmar nada». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. Ricardo dejó caer la pluma sobre la mesa. La licenciada cerró su maletín de nuevo. Patricia se puso de pie como impulsada por un resorte. «Entonces no nos dejas otra opción», dijo Ricardo con una voz que no reconocí como la de mi hijo. «Vamos a iniciar el proceso de interdicción mañana mismo». «Es su decisión», respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi propia voz. «Pero sepan que no me voy a quedar con los brazos cruzados». Se fueron sin despedirse, dejando los papeles regados sobre mi mesa como basura. Escuché el motor del Tsuru alejándose por la calle de tierra, llevándose con él los últimos restos de la relación que había tenido con mi hijo. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa tocando las paredes, acariciando los muebles, memorizando cada rincón como si fuera la última vez que los vería.
porque tal vez lo era. Tal vez mañana llegarían oficiales judiciales a sacarme de mi propia casa, a declararme loca, a entregarme como un paquete a personas que me veían como una carga. Pero antes de que eso pasara, yo tenía algo que hacer, algo que Ricardo y Patricia no esperaban, algo que cambiaría para siempre el balance de poder en esta guerra que ellos habían comenzado. Al día siguiente desperté antes del amanecer, no porque hubiera dormido bien, sino porque mi cuerpo ya no podía fingir descanso. Me levanté con una claridad mental que no había sentido en meses, como si la confrontación de ayer hubiera quemado toda la confusión y el miedo, dejando solo una determinación cristalina. Lo primero que hice fue vestirme con mi mejor ropa, el vestido azul marino que había comprado para la graduación de Ricardo, los zapatos de cuero que solo usaba para ir a misa los domingos, y el collar de perlas falsas que mi madre me había regalado en mi boda. Si iba a librar una batalla, lo haría con dignidad. Desayuné lentamente, saboreando cada sorbo de café de olla, cada mordida de pan tostado con mantequilla. Por primera vez en años, no tenía prisa por nada. No tenía que limpiar para impresionar a visitas que no apreciaban mi esfuerzo. No tenía que cocinar comidas elaboradas para un hijo que las comía sin ganas. No tenía que mantener mi casa perfecta para personas que solo veían defectos. A las 9 en punto, salí de mi casa con mi bolsa de mandado y mi identificación. El sol de la mañana pintaba de dorado las paredes de adobe de mi calle, y por primera vez en mucho tiempo me detuve a admirar la belleza de mi barrio. Las bugambilias moradas de Doña Esperanza colgaban sobre la barda como una cascada de flores. Los niños de la casa de la esquina jugaban canicas en la banqueta, sus risas mezclándose con el canto de los gorriones que anidaban en mi limonero. Caminé las 6 cuadras hasta la avenida principal, y me subí al camión que me llevaría al centro de Guadalajara. Durante el trayecto, observé por la ventanilla la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Los mercados que se preparaban para el día, las señoras que llevaban a sus hijos a la escuela, los trabajadores que esperaban el transporte para llegar a sus empleos. Vida normal, vida simple, vida digna. Mi primera parada fue el Banco Santander en la Plaza de Armas, donde tenía mi cuenta de ahorros desde hacía más de 20 años. Pedí hablar con el gerente, un hombre joven llamado licenciado Martínez, que me recibió con la cortesía profesional que se reserva para clientes de edad avanzada. Señora Morales, ¿en qué podemos ayudarla? Quiero cerrar mi cuenta de ahorros y abrir una nueva, pero con condiciones especiales, dije, colocando mi credencial de elector sobre su escritorio. El gerente frunció el ceño. ¿Condiciones especiales? Quiero que esta nueva cuenta no pueda ser tocada por nadie más que por mí, ni con poder notarial, ni con orden judicial, ni aunque me declaren incapaz. ¿Es eso posible? El licenciado Martínez se recargó en su silla, estudiándome con curiosidad. Bueno, existe algo que se llama cuenta de protección patrimonial. Está diseñada precisamente para personas mayores que quieren proteger sus recursos de posible abuso financiero por parte de familiares o terceros. Eso es exactamente lo que necesito. Me explicó los detalles del producto. Una cuenta especial que requería mi presencia física y mi huella digital para cualquier transacción, que no podía ser embargada por deudas de terceros, y que incluía un seguro de vida que cubriría mis gastos funerarios para que nadie más tuviera que hacerse cargo de esos costos. Transferí mis ahorros a la nueva cuenta, 12,500 pesos que había acumulado durante años, peso por peso, centavo por centavo. No era una fortuna, pero era mi independencia. Era la diferencia entre ser una carga y ser una mujer con recursos propios. Mi segunda parada fue la oficina del notario López, el mismo que había redactado mi testamento 3 años atrás. Su secretaria, una mujer entrada en años con lentes de aumento, me reconoció inmediatamente. Señora Carmen, ¿cómo está usted? ¿Viene a actualizar su testamento? No exactamente, respondí. Vengo a blindarlo. El notario López, un hombre de 60 años con bigote canoso y una sonrisa amable, me recibió en su oficina llena de libros de leyes y códigos civiles. Cuando le expliqué mi situación, se quitó los lentes y me miró con expresión seria. Señora Morales, lo que me está contando es muy grave.
Su hijo está intentando cometer lo que jurídicamente se llama abuso patrimonial contra persona mayor. ¿Es un delito? Absolutamente. Y mi obligación como notario es protegerla. Sacó una carpeta de su archivero y revisó las copias de mi testamento original. Vamos a hacer varias cosas. Primero, voy a generar 5 copias certificadas de su testamento y las voy a depositar en lugares diferentes. El Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad, mi caja fuerte personal, y 2 copias que usted va a guardar en lugares secretos. Mientras el notario dictaba a su secretaria los documentos que necesitaba preparar, yo sentí por primera vez en meses que alguien estaba de mi lado, que no estaba completamente sola en esta batalla. Segundo, continuó el notario López, vamos a redactar un documento adicional donde usted declara explícitamente que está en pleno uso de sus facultades mentales y que cualquier presión familiar para cambiar su testamento debe ser considerada como coerción ilegal. ¿Y eso me protege? Le da munición legal. Si su hijo trata de declararla incapaz, nosotros tendremos documentos fechados y firmados que demuestran exactamente lo contrario. Firmé todos los documentos necesarios. Dejé mis huellas digitales en cada página, respondí a las preguntas del notario sobre mi estado mental y mi comprensión de lo que estaba firmando. Todo el proceso tomó 2 horas, y cuando terminó, me sentí como si hubiera construido una fortaleza legal alrededor de mi voluntad. Señora Carmen, me dijo el notario al entregarme mis copias certificadas, quiero que sepa que lo que está usted haciendo requiere mucho valor. No todas las personas de su edad se atreven a enfrentar a sus propios hijos. No quería tener que hacerlo, respondí, guardando los documentos en mi bolsa. Pero tampoco quiero que me roben lo único que tengo. Tris y mi tercera parada fue la más difícil emocionalmente, la Oficina de Bienestar Social del Gobierno Municipal, donde sabía que podía reportar situaciones de abuso contra personas mayores. La trabajadora social que me atendió, una mujer joven llamada licenciada Hernández, escuchó mi historia con atención profesional, pero también con evidente indignación. Señora Morales, lo que me está describiendo es un patrón clásico de violencia patrimonial y psicológica contra personas mayores. Su hijo está usando tácticas de intimidación para despojarla de su patrimonio. ¿Pero es legal lo que está haciendo? ¿Puede realmente declararme incapaz? Técnicamente sí, pero tendría que probarlo ante un juez con evidencia médica y psicológica. Y después de lo que hemos platicado hoy, yo estaría dispuesta a testificar que usted está completamente capacitada para manejar sus propios asuntos. La licenciada Hernández llenó un reporte oficial de sospecha de abuso, tomó fotografías de los documentos legales que Ricardo había llevado a mi casa y me dio un número de teléfono de emergencia que podía marcar las 24 horas si me sentía en peligro. También voy a conectarla con nuestro programa de acompañamiento legal gratuito para personas mayores. Tenemos abogados voluntarios que se especializan en este tipo de casos. Cuando salí de esa oficina, ya era media tarde, y me sentía físicamente agotada, pero emocionalmente renovada. Por primera vez en meses, había tomado el control de mi propia vida. Había dejado de ser víctima para convertirme en protagonista de mi propia historia. En el camión de regreso a casa, una señora mayor que se sentó a mi lado notó la sonrisa en mi cara. «Se ve usted muy contenta, señora», me dijo con curiosidad amistosa. «Es que hoy hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», le respondí. Hoy me defendí. Cuando llegué a mi casa, era casi de noche. Prendí las luces, puse música en mi radio viejo y me preparé una cena sencilla pero deliciosa. Quesadillas de flor de calabaza con salsa verde, frijoles refritos y un vaso de agua fresca de Jamaica. Comí lentamente, saboreando cada bocado, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía hambre real. No solo el vacío ansioso que había estado llenando con comida durante meses. Después de cenar, me senté en mi patio a regar mis plantas bajo la luz de la luna. El agua fría corría entre mis dedos, y yo hablé con mis geranios como siempre había hecho, pero ahora sin vergüenza, sin miedo a que alguien pensara que estaba loca. «Mañana va a ser un día interesante», le dije a mi limonero, tocando su tronco rugoso como había hecho miles de veces antes. Ricardo va a descubrir que su madre ya no es la viejita indefensa que él creía. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas.
No soñé con asilos, ni con papeles legales, ni con hijos desagradecidos. Soñé con mi madre, joven y hermosa, plantando flores en un jardín que se extendía hasta el horizonte. En el sueño, ella me sonreía y me decía: «Mija, por fin aprendiste a ser fuerte». Desperté con el sol entrando por mi ventana y el canto de los pájaros en mi limonero. Me levanté sin prisa. Me vestí sin ansiedad. Desayuné sin miedo. Ricardo podía traer todos los abogados que quisiera. Podía amenazarme con todos los asilos del mundo. Podía intentar declararme loca ante todos los jueces del país. Pero ya no era la misma mujer que había sido ayer. Ahora era una mujer con un plan, con aliados, con recursos legales y emocionales para defenderse. Ahora era una mujer libre. 3 días después de mi visita al centro, Ricardo llegó a mi casa acompañado de un verdadero ejército. No solo venían él y Patricia, sino también la licenciada Vázquez, un hombre mayor que se presentó como psicólogo forense, y 2 personas más que nunca había visto. Un señor con aspecto de contador y una mujer elegante que resultó ser trabajadora social del DIF. Los vi llegar desde mi ventana de la cocina mientras tomaba mi café de la mañana. 6 personas bajándose de 2 carros diferentes, todos vestidos de traje, todos cargando maletines y carpetas. Parecían un operativo policial preparándose para arrestar a una criminal peligrosa. En cierto sentido, eso era exactamente lo que creían que estaban haciendo. Cuando tocaron la puerta, los dejé esperar unos minutos mientras terminaba tranquilamente mi café y me reacomodaba el pelo frente al espejo del baño. Quería que notaran que no estaba nerviosa, que no iba a salir corriendo a abrirles como una anciana asustada. «Buenos días», dije al abrir la puerta, saludando a cada uno con una sonrisa serena que claramente no esperaban. «Mamá», dijo Ricardo, su voz tensa por la frustración apenas contenida, «necesitamos hablar contigo. Trajimos a algunas personas que van a ayudarnos a resolver esta situación». «Por favor, pasen», respondí, haciéndome a un lado con la cortesía que mi madre me había enseñado a mostrar incluso con los enemigos. Se acomodaron en mi sala como un tribunal, con la licenciada Vázquez en el centro dirigiendo las operaciones. El psicólogo se sentó ligeramente apartado, observándome con la intensidad de alguien que busca síntomas de locura en cada gesto. La trabajadora social del DIF tomó asiento cerca de la puerta, como si estuviera lista para bloquear mi escape. «Señora Morales», comenzó la licenciada Vázquez con voz oficial, «estamos aquí porque su familia está preocupada por su bienestar y su capacidad para tomar decisiones racionales sobre su patrimonio». «¿Mi familia?», pregunté, mirando directamente a Ricardo. «¿Te refieres a mi hijo, que hace 3 meses que no venía a visitarme hasta que decidió que quería mi casa?» «Mamá, no digas eso», protestó Ricardo, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «El doctor Ramírez», continuó la abogada señalando al psicólogo, «va a hacerle algunas preguntas para evaluar su estado mental. Es un procedimiento rutinario». El psicólogo se aclaró la garganta y sacó una tableta con clip llena de formularios. «Señora Carmen, ¿sabe usted qué día es hoy?» «Sábado 15 de abril de 2023», respondí sin dudar. «¿Sabe dónde está?» «En mi casa, en la calle Jacarandas 47, Colonia San José, Tlaquepaque, Jalisco, México». «¿Cuánto es 100 menos 7?» «93. ¿Y 93 menos 7?» «86». Las preguntas continuaron durante 20 minutos. Matemáticas básicas, orientación en tiempo y espacio, memoria reciente y lejana. Respondí todas correctamente, viendo cómo la frustración crecía en las caras de mis visitantes con cada respuesta acertada. «Muy bien», dijo finalmente el psicólogo, claramente decepcionado por no haber encontrado signos de demencia. «Sus funciones cognitivas básicas parecen estar intactas». La trabajadora social del DIF se inclinó hacia adelante. «Señora Carmen, ¿es cierto que a veces olvida pagar sus cuentas?» «Es cierto que he pagado algunas cuentas con retraso», admití tranquilamente, «porque vivo con una pensión de 3,000 pesos mensuales, y a veces tengo que elegir entre comer o pagar la luz el mismo día que llega el recibo». Silencio incómodo. La pobreza no era demencia, y todos en esa sala lo sabían. El contador, que había permanecido callado, sacó una calculadora y algunos papeles. «Señora,
¿Tiene usted algún plan para mantener esta propiedad cuando los gastos de mantenimiento aumenten? El techo necesita reparaciones. La instalación eléctrica es muy vieja. La plomería. Tengo mis ahorros, respondí. Y si no alcanzan, venderé la casa yo misma cuando yo decida hacerlo. ¿Cuánto tiene ahorrado?, preguntó Patricia con descaro. La miré directamente a los ojos. Lo suficiente para mantener mi independencia. Ricardo se puso de pie, ya sin disimular su desesperación. Mamá, esto es ridículo. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Me levanté también, sintiendo cómo algo ardiente y poderoso crecía en mi pecho. ¿Traer a 6 desconocidos a mi casa para declararme loca es ayudarme? Es protegerte de ti misma, gritó Patricia, perdiendo finalmente la compostura. Eres una vieja obstinada que no entiende que ya no puede cuidarse sola. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los profesionales se removieron incómodos en sus asientos. Patricia había mostrado su verdadera cara, su desprecio real por mí, delante de testigos que podrían usar sus palabras en mi favor. Caminé lentamente hacia mi recámara, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Regresé con la caja de metal en las manos. ¿Saben qué es esto?, pregunté, colocando la caja sobre la mesa de centro. Mamá, no es momento para... comenzó Ricardo. Es momento para la verdad, lo interrumpí. Abrí la caja y saqué las copias certificadas de mi testamento que había preparado con el notario López. Aquí está mi testamento, firmado hace 3 años, cuando según ustedes ya estaba perdiendo la cabeza. La licenciada Vázquez extendió la mano. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Le entregué una de las copias y observé cómo su expresión cambiaba mientras leía. Como pueden ver, está perfectamente redactado, con lenguaje legal apropiado, firmado ante notario y con testigos. No parece el documento de una persona incapaz. El psicólogo también revisó el documento. La redacción es coherente y las disposiciones son racionales, admitió a regañadientes. ¿Y saben qué dice ese testamento?, pregunté, disfrutando la incomodidad que veía crecer en las caras de Ricardo y Patricia. Ricardo intentó quitarme el documento de las manos, pero yo lo alejé de su alcance. Dice que cuando yo muera, esta casa se va a convertir en un refugio para mujeres mayores, abandonadas por sus familias. Patricia se puso pálida. ¿Qué? Exactamente lo que escucharon. Mi casa no va a ser de Ricardo. Va a ser de mujeres como yo, que dieron todo por sus hijos y recibieron desprecio a cambio. «¡Eso no puede ser legal!», gritó Ricardo, intentando de nuevo arrebatarme los papeles. La licenciada Vázquez levantó la mano para calmarlo. «Es completamente legal. Una persona tiene derecho absoluto a disponer de sus bienes como desee, siempre y cuando esté en pleno uso de sus facultades mentales». «Pero ella está loca», chilló Patricia. «Habla con las plantas. Se le olvidan las cosas». «Señora», dijo la trabajadora social del DIFE con voz seria, «después de lo que he observado hoy, me parece que la señora Carmen está completamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Y debo decirle que sus comentarios despectivos podrían constituir violencia psicológica contra una persona mayor». Ricardo se dejó caer en el sillón como si le hubieran dado un golpe. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Yo soy tu hijo». «Eres mi hijo», confirmé, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a derramarlas delante de ellos. «Y precisamente por eso me duele tanto que veas mi muerte como una oportunidad de negocio». Me dirigí hacia la puerta y la abrí de par en par. La reunión terminó. «Todos ustedes pueden irse de mi casa ahora mismo». El psicólogo fue el primero en levantarse. «Señora Carmen, mi evaluación va a reportar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales y que no requiere tutela legal». La trabajadora social del DIF también se puso de pie. «Y yo voy a incluir en mi informe que hay evidencia de presión familiar indebida hacia usted». El contador y la licenciada Vázquez recogieron sus papeles en silencio, claramente entendiendo que su misión había fracasado completamente. Ricardo fue el último en levantarse. Se acercó a mí con los ojos rojos, pero ya no pude distinguir si era por tristeza o por rabia. «¿De verdad vas a dejarme sin nada?», me preguntó con una voz que sonaba como la del niño que había sido 30 años atrás. «Te dejo algo mucho más valioso que una casa», le respondí,
tocando suavemente su mejilla como había hecho cuando era pequeño. Te dejo el ejemplo de una mujer que no se dejó robar su dignidad. Algún día, cuando seas viejo, vas a entender que eso vale más que cualquier propiedad. Se apartó de mi caricia como si le quemara la piel. Esto no se va a quedar así, mamá. Vamos a buscar otros abogados. Vamos a pelear esto en los tribunales. Haz lo que tengas que hacer, le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Pero ya no vas a pelear contra una anciana indefensa. Ahora vas a pelear contra una mujer que sabe lo que vale y que tiene los recursos para defenderse. Patricia pasó junto a mí arrastrando los pies como una niña berrinchuda. «Esto es una injusticia», murmuró. «Toda nuestra vida planeando el futuro. Y por culpa de una vieja egoísta». «Patricia», la detuve en la puerta. «Espero que nunca llegues a vieja. Porque si llegas, y si tienes la mala suerte de tener una nuera como tú, vas a entender exactamente lo que se siente estar en mi lugar». Se fueron uno por uno, subiendo a sus carros con la derrota marcada en sus caras. Ricardo fue el último en irse, volteando una vez desde la ventanilla del Tsuru para mirarme. Yo me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo cómo se alejaba por la calle de tierra hasta desaparecer. Cuando el ruido de los motores se desvaneció completamente, cerré la puerta con llave y me recargué contra ella. Solo entonces me permití llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de orgullo, de una batalla ganada contra todas las probabilidades. Por primera vez en años, me sentía completamente libre. Pasaron 2 semanas en completa calma. 2 semanas en las que desperté cada mañana esperando algún tipo de represalia de Ricardo, alguna nueva estrategia legal, algún intento desesperado de recuperar el control. Pero no pasó nada. El silencio era tan absoluto que comencé a pensar que tal vez habían aceptado su derrota, que tal vez mi hijo había reflexionado sobre sus acciones y había decidido respetarme. ¡Qué ingenua fui! Un martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, doña Esperanza se asomó por encima de la barda que separaba nuestras casas. Su cara traía una expresión extraña, una mezcla de preocupación y vergüenza ajena que me puso inmediatamente en alerta. «¿Carmen? ¿Tú tienes Facebook?», me preguntó sin preámbulos. «No, doña Esperanza. Ya sabe que yo no entiendo de esas cosas de Internet. Pues, creo que necesitas ver algo». Se desapareció por un momento y regresó con su celular en la mano, uno de esos teléfonos inteligentes que sus nietos le habían regalado y que ella manejaba mejor que yo. Mi nieta Sofía me enseñó a usar esta aplicación para ver fotos de la familia, pero hoy vi algo que... «Ay, Carmen, no sé cómo decirte esto». Me acerqué a la barda y tomé el teléfono que me extendía. En la pantalla había una publicación con mi fotografía, una foto que no recordaba que nadie hubiera tomado. Era una imagen mía en mi patio, regando las plantas, tomada aparentemente desde la ventana de mi propia casa. Debajo de la foto había un texto que me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Con gran dolor, comparto con ustedes la situación de mi madre, Carmen Morales. A sus 69 años, está mostrando síntomas claros de demencia senil, pero se niega a recibir ayuda médica. Hemos intentado todo: llevarla con doctores, traer especialistas a casa, ofrecerle cuidado en una residencia de lujo, pero ella está convencida de que queremos robarle su casa y ha desarrollado paranoia hacia toda la familia. Ayer intentó golpear a mi esposa cuando fuimos a llevarle comida. Estoy compartiendo esto porque necesito el apoyo de amigos y conocidos. Si alguien ha pasado por algo similar, por favor, comparta su experiencia. Es muy doloroso ver cómo la mujer que me crió se convierte en una desconocida, agresiva y paranoica. La publicación tenía cientos de comentarios de personas que yo no conocía, ofreciendo consejos, contando historias similares, sugiriendo asilos y tratamientos. Algunos comentarios eran particularmente crueles. «Pobrecito, qué difícil debe ser lidiar con una madre tan obstinada. A veces hay que tomar decisiones difíciles por su propio bien. Mi tía era igual. Al final tuvimos que internarla por la fuerza». Pero lo que más me dolió fueron los comentarios de personas que sí conocía, vecinos de otras calles, gente de la iglesia, antiguos compañeros de trabajo de Ricardo.
Gente que me había conocido durante años, que sabía que nunca había sido violenta ni paranoica, que ahora me veía como una anciana loca y peligrosa. «Ay, doña Carmen», murmuró doña Esperanza, quitándome suavemente el teléfono de las manos temblorosas. «Qué desgraciado. ¿Cómo puede decir esas mentiras de su propia madre?» Me quedé inmóvil junto a la barda, sintiendo cómo el mundo se inclinaba peligrosamente a mi alrededor. Ricardo no solo había atacado mi patrimonio y mi libertad, ahora había atacado algo mucho más valioso: mi reputación, mi dignidad pública, mi lugar en la comunidad donde había vivido toda mi vida. «¿Cuándo publicó eso?», logré preguntar. «Según dice aquí, hace 3 días. Ya tiene más de 500 comentarios y lo han compartido 200 personas. 500 personas pensando que yo era una anciana demente y violenta. 200 personas pasándose la historia de mi supuesta locura como chisme de vecindario. En 3 días, Ricardo había destruido una reputación que me había tomado 69 años construir. Regresé a mi casa con las piernas temblando, apenas capaz de mantener el equilibrio. Me senté en mi comedor y traté de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No era solo una mentira, era una campaña completa de desprestigio diseñada para aislarme socialmente, para hacer que cualquiera que me conociera dudara de mi capacidad mental. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el padre Miguel de la iglesia San José. «Carmen, hija, acabo de ver una publicación en internet muy preocupante sobre ti», dijo con voz cargada de preocupación genuina. «¿Estás bien? ¿Es cierto que has tenido episodios de agresividad?» «Padre, nada de eso es verdad», respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Mi hijo está inventando mentiras para justificar que quiere quitarme mi casa». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Carmen, yo te conozco desde hace 15 años. Nunca has mostrado signos de violencia o confusión mental, pero esta publicación tiene muchos detalles específicos. ¿Y las fotografías? ¿Fotografías? ¿En plural?» «Sí, hay varias fotos tuyas en diferentes momentos. Una donde apareces hablando sola en el jardín, otra donde estás en la tienda comprando las mismas cosas 2 veces, otra donde…». No pude escuchar más. Colgué el teléfono y corrí hacia mi recámara, revisando cada rincón, cada espacio donde alguien pudiera haber escondido una cámara. Ricardo había estado espiándome, documentando momentos normales de mi vida cotidiana y presentándolos como evidencia de demencia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era doña Rosa, del puesto de frutas donde compraba todas las semanas. «Señora Carmen, disculpe que la moleste, pero mi hija me enseñó una publicación en Facebook donde dice que usted está muy enferma de la mente. ¿Es cierto que ya no reconoce a las personas?». Colgué sin responder. El teléfono siguió sonando durante las siguientes 2 horas. Llamadas de gente que yo apenas conocía, que había visto la publicación y quería confirmar si realmente me había vuelto loca. Cada conversación era una puñalada más en mi dignidad. Cada pregunta una confirmación de que la estrategia de Ricardo estaba funcionando perfectamente. Al día siguiente, cuando fui al mercado por mis compras semanales, noté las miradas, los murmullos que se detenían cuando yo pasaba cerca, las conversaciones que se reanudaban a mis espaldas. El carnicero, don Aurelio, que me había conocido durante 10 años, me habló con la voz alta y lenta que se usa con personas que no entienden bien las cosas. «¿Cómo está usted, señora Carmen? ¿Se siente bien hoy?» «Estoy perfectamente bien, don Aurelio. Como siempre». «Ah, qué bueno, porque vi en internet que había tenido algunos… problemitas». La señora que estaba formada detrás de mí se acercó y le murmuró algo al oído. Alcancé a escuchar fragmentos. Dice que golpeó a la nuera. Chas no reconoce a nadie. Muy triste cuando pasa esto. Salí del mercado casi corriendo, cargando mis bolsas de mandado como si fueran rocas pesadas. En la parada del camión, una señora que había sido mi vecina años atrás se acercó con expresión de falsa compasión. «Ay, Carmen, me da mucha tristeza verte así. Dicen que ya no eres la misma. ¿Es cierto que intentaste lastimar a tu nuera?» «No es cierto nada de eso», respondí, pero mi voz sonaba débil, derrotada. «Mira, yo entiendo que la enfermedad te confunde, pero tienes que aceptar ayuda.
Tu hijo se ve muy preocupado por ti. Mi hijo está mintiendo. La señora me miró con esa expresión de lástima condescendiente que reservamos para las personas que han perdido el contacto con la realidad. Ay, Carmen, ¿ves cómo estás? Ni siquiera puedes aceptar que tienes un problema. Cuando llegué a casa, encontré 3 carros estacionados frente a mi puerta. Reconocí el Tsuru de Ricardo, pero los otros 2 me eran desconocidos. Mi corazón se aceleró. ¿Habían venido a internarme por la fuerza? Los comentarios en Internet habían generado suficiente presión social para que las autoridades intervinieran, pero cuando abrí la puerta, me encontré con algo completamente inesperado. Ricardo estaba sentado en mi sala, pero no venía como enemigo. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. A su lado estaba Patricia, pero su actitud desafiante había desaparecido. Parecía pequeña, encogida, avergonzada. Con ellos había un hombre mayor que no conocía, vestido con elegancia pero sin la agresividad profesional de los abogados que habían venido antes. Se presentó como el licenciado Morales, especialista en mediación familiar. Señora Carmen, dijo Ricardo con una voz quebrada que no había escuchado desde su infancia. Vinimos a pedirle perdón. Me quedé inmóvil en el marco de la puerta, sin entender lo que estaba pasando. ¿Era otra estrategia? ¿Un truco más elaborado para bajar mis defensas? La publicación de Facebook, continuó Ricardo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Fue un error terrible. Patricia la hizo sin consultarme, y cuando me di cuenta del daño que había causado, «No me eches la culpa a mí», explotó Patricia, pero su voz no tenía la fuerza de antes. «Tú me dijiste que teníamos que mostrar que ella estaba loca». El silencio que siguió fue tenso, cargado de verdades que finalmente salían a la luz. «Es cierto», admitió Ricardo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en meses. «Yo le dije que lo hiciera. Yo tomé las fotos. Yo inventé las historias. Yo convertí a mi propia madre en una mentira para conseguir lo que quería». Me senté lentamente en mi silla favorita, sin dejar de observar a este hombre que había sido mi hijo, pero que ahora me parecía un completo desconocido. «¿Por qué?», fue lo único que pude preguntarle. «Porque soy un cobarde», respondió, y su honestidad me golpeó más fuerte que cualquier mentira. «Porque tengo deudas que no puedes ni imaginar. Porque Patricia me ha estado presionando durante años para que consiga más dinero, una casa más grande, un estilo de vida que no podemos pagar. Y cuando vi tu casa, cuando calculé cuánto podía valer, te vi como la solución a todos nuestros problemas. La verdad, finalmente, cruda, dolorosa, pero real». El mediador se aclaró la garganta. «Señora Carmen, su hijo y su nuera han venido a proponerle un acuerdo. Están dispuestos a retirar todos los procedimientos legales, a eliminar la publicación de las redes sociales y a hacer una disculpa pública si usted está dispuesta a... ¿A qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «A venderles la casa», terminó Ricardo, «por su valor comercial real, sin presiones, sin mentiras, sin amenazas. Como una transacción normal entre una madre y su hijo. Ahí estaba. Después de todos los intentos de robarme la casa, después de tratar de declararme loca, después de destruir mi reputación pública, ahora querían comprarla, como si el dinero pudiera borrar todo el daño que me habían hecho, toda la traición que había soportado. Los miré a los 3. Ricardo con sus lágrimas de cocodrilo, Patricia con su vergüenza fingida, el mediador con su neutralidad profesional, y por primera vez en toda esta pesadilla, sonreí, porque finalmente entendí que había ganado, no solo la batalla legal, sino algo mucho más importante. Había recuperado mi poder, mi dignidad, mi capacidad de decidir mi propio destino. «No», dije simplemente. «Mamá, por favor». «No», repetí, levantándome de mi silla. «Ya tuvieron su oportunidad de tratarme con respeto. La desperdiciaron. Ahora van a vivir con las consecuencias». Y los acompañé hasta la puerta, sabiendo que esta vez, cuando se fueran, no regresarían nunca más. Después de que se fueron, me quedé parada en mi puerta durante varios minutos, respirando el aire fresco de la tarde como si fuera la primera vez que llenaba mis pulmones después de meses de asfixia.
La sensación de libertad era tan intensa que casi me mareaba. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, no tenía miedo de lo que vendría después. Esa noche llamé al notario López para contarle sobre la publicación de Facebook y las nuevas amenazas. Él me conectó con un abogado especialista en derecho digital, que me ayudó a presentar una demanda por difamación y daño moral. En cuestión de días, Facebook eliminó la publicación y Ricardo tuvo que pagar una multa considerable. Más importante aún, tuvo que publicar una disculpa pública admitiendo que había mentido sobre mi estado mental. Pero la verdadera transformación no vino de las victorias legales. Vino de algo mucho más profundo. Por primera vez en décadas, comencé a vivir para mí misma. La primera cosa que hice fue comprar pintura. Pintura amarilla, brillante como los girasoles que siempre había querido plantar en mi patio, pero que nunca me había atrevido a comprar porque eran muy llamativos. Pasé 3 días completos pintando mi casa, desde la fachada hasta las recámaras, convirtiendo mi hogar en un lugar alegre y luminoso que reflejara quién realmente era yo, no quien otros esperaban que fuera. Después planté un jardín, no solo geranios y plantas prácticas, sino flores exóticas que había visto en revistas y siempre había considerado demasiado extravagantes para una mujer de mi edad. Rosas trepadoras, orquídeas, hasta un pequeño cactus que florece una vez al año con flores de color fucsia. Mi patio se convirtió en un pequeño paraíso que me llenaba de orgullo cada mañana. El cambio más importante vino cuando decidí hacer algo que había querido hacer durante años, pero nunca me había atrevido: aprender a manejar. A los 69 años me inscribí en una escuela de manejo. El instructor, un joven de 25 años, me trataba con respeto y paciencia, celebrando cada pequeño logro como si fuera una victoria importante. «Señora Carmen», me decía después de cada lección, «usted tiene mejor coordinación que muchos de mis estudiantes jóvenes». Cuando finalmente obtuve mi licencia de conducir, me compré un carro usado pero confiable, un Nissan Tsuru rojo como las flores de mi bugambilea. La libertad de poder ir a donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de nadie, era embriagante. Comencé a salir de Tlaquepaque por primera vez en años. Manejé hasta el centro de Guadalajara para visitar museos. Fui a Chapala a ver el lago. Llegué hasta Puerto Vallarta para ver el mar que no había visto desde mi juventud. En cada lugar, me tomé fotografías no para mostrarle a nadie, sino para recordar que era capaz de crear memorias nuevas, experiencias que no estaban manchadas por el dolor de los últimos meses. Pero el verdadero renacimiento vino cuando decidí cumplir la promesa que había hecho en mi testamento. No esperé a morirme para convertir mi casa en refugio. Lo hice en vida. Contacté a la licenciada Hernández del DIEF y juntas desarrollamos un programa piloto. Mi casa se convertiría en un centro de día para mujeres mayores que vivían solas. 3 veces por semana, mi hogar se llenaba de señoras como yo, que venían a desayunar, a platicar, a hacer manualidades, a sentirse parte de una comunidad. Doña Esperanza fue la primera en llegar, seguida por Doña Refugio, que resultó ser prima lejana de mi madre. Doña Soledad, una viuda de 80 años que vivía con su hijo pero se sentía invisible. Y Doña Luz, una mujer de 75 años cuyos nietos solo la visitaban cuando necesitaban dinero prestado. Los miércoles, viernes y domingos, mi casa se transformaba. La cocina se llenaba de risas mientras preparábamos comida en cantidad. El comedor se convertía en taller de bordado. El patio se volvía salón de baile cuando Doña Refugio ponía música de Pedro Infante en su radio portátil. «Carmen», me decía Doña Soledad mientras bordábamos servilletas en mi comedor, «esta casa tiene una energía muy bonita. Se siente como hogar. Es porque ahora está llena de amor real», le respondía. No del amor fingido que espera algo a cambio, sino del amor que se da porque sí. 6 meses después de mi último encuentro con Ricardo, recibí una llamada inesperada. Era él, pero su voz sonaba diferente, más madura, más humilde. «Mamá, ¿podría ir a verte? Solo para platicar. No quiero nada. Solo quiero verte». «¿Y Patricia?», pregunté. «Patricia y yo nos divorciamos hace 3 meses. Resulta que cuando me quedé sin la perspectiva de heredar una casa,
De repente ya no le parecía un marido tan atractivo. Guardé silencio, procesando la información. Mamá, he estado yendo a terapia, tratando de entender cómo llegué a convertirme en la clase de hombre que intenta robarle a su propia madre. Y creo que estoy empezando a entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Que tú nunca me pediste que fuera rico, que nunca me dijiste que necesitabas que me avergonzara de dónde vengo, que todo este tiempo, yo fui el que se sintió inadecuado, el que pensó que tenía que impresionarte con cosas materiales, y cuando no pude hacerlo, decidí que era tu culpa por no darme más. Sus palabras me llegaron directo al corazón, no porque me dieran esperanza de reconciliación, sino porque por fin sonaban verdaderas. «¿Puedes venir?», le dije finalmente, pero no como mi hijo buscando perdón. Ven como Ricardo, un hombre adulto que quiere conocer a Carmen, una mujer adulta, sin expectativas, sin roles familiares. Solo dos personas que comparten historia. Vino un sábado por la tarde, cuando el centro de día no tenía actividades. Llegó en un carro diferente, más modesto. Traía jeans y camisa de algodón en lugar de traje. Se veía más delgado, más cansado, pero también más real. Nos sentamos en mi patio, bajo la sombra de mi limonero, tomando agua fresca de Jamaica que yo había preparado. Hablamos durante 3 horas, no de casa, ni de dinero, ni de testamentos, sino de vida. Me contó sobre su trabajo actual. Había dejado la empresa de seguros y ahora trabajaba como contador independiente. Sobre su terapia, sobre cómo había tenido que reaprender qué significaba tener valor como persona. Yo le conté sobre mi centro de día, sobre mis nuevas amigas, sobre mis viajes en mi carro rojo. Le enseñé las fotos que había tomado en Puerto Vallarta, donde había comido mariscos frente al mar mientras veía el atardecer. «Te ves diferente, mamá», me dijo, observando las fotografías con expresión pensativa. «¿Diferente cómo?» «Feliz, realmente feliz. No fingiendo estar bien para que otros se sientan cómodos. Feliz de verdad». Tenía razón. En esas fotografías, mi sonrisa era genuina. Mis ojos brillaban con la alegría de alguien que había redescubierto quién era cuando nadie más estaba mirando. Cuando se fue esa tarde, nos despedimos con un abrazo. No el abrazo forzado de la obligación familiar, sino el abrazo de dos personas que se respetaban mutuamente. No sé si volverá, y está bien así. Su regreso o su ausencia ya no determina mi bienestar. Ahora, un año después de que comenzó toda esta historia, me despierto cada mañana con algo que había perdido sin darme cuenta. Propósito. Propósito que no depende de ser útil a otros, sino de ser fiel a mí misma. Mi casa amarilla se ha convertido en un pequeño faro en el barrio. Las señoras del centro de día me dicen que sus familias han notado cambios en ellas. Están más alegres, más seguras de sí mismas, menos dispuestas a aceptar que las traten con condescendencia. Es que aquí recordamos quiénes somos, me explicó doña Luz la semana pasada, mientras preparábamos tamales para el Día de la Independencia. En nuestras casas somos las viejas estorbosas. Aquí somos las mujeres que criamos hijos, que trabajamos, que sobrevivimos. Aquí tenemos nombres y opiniones y valor. Esta mañana, mientras regaba mis flores exóticas en el patio que ahora es un jardín de colores imposibles, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Ricardo había tratado de quitarme mi casa, pero sin quererlo, me había dado algo mucho más valioso. Me había obligado a redescubrir mi fuerza. Había intentado demostrar que yo era una carga, pero en su lugar había demostrado que yo era capaz de cuidar de mí misma y de otros. Había querido convertirme en una víctima, pero me había transformado en una líder. Mi testamento sigue igual. Cuando muera, esta casa se convertirá en refugio permanente para mujeres mayores. Pero ya no necesito esperar a la muerte para ver mi sueño hecho realidad. Lo estoy viviendo ahora, todos los días, cada vez que una señora llega triste a mi puerta y se va sonriendo. A veces la justicia no llega cuando la esperamos. A veces llega cuando más la necesitamos. Y a veces, la mayor justicia es descubrir que tenemos el poder de crear nuestro propio final feliz. Porque yo no fui rescatada por un héroe. Me rescaté a mí misma. Y esa, creo yo, es la clase de historia que vale la pena contar. ¿Alguna vez has vivido algo similar?
¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Me encantaría saber tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Puede que haya alguien ahí afuera que necesite escuchar que no estás solo, que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad.